Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقهوا قولي. El suicidio, ¿es valentía o cobardía? Según las leyes del Sagrado Corán, dice lo siguiente en el Sura 2, aleya 195. No os destruyáis con vuestras propias manos y haced el bien. Ciertamente Dios ama a quienes hacen el bien. Y en el Sura 4, aleya 29, dice lo siguiente. Y no os matéis vosotros mismos, en verdad, Dios ha sido misericordiosísimo con vosotros. En esta semana iba yo en un taxi y una persona dice, fulano, un taxista, se suicidó. El otro, el vecino, se suicidó. Y él dice como que, ay, ¿el suicidio es de valientes o de cobarde? Yo realmente creo que es de valiente porque yo no tendría, entonces no sería capaz de sacar un arma y matarme. Yo soy cobarde para eso. Entonces, el suicidio es para personas valientes. Yo le dije, error. El Sagrado Corán, nuestro libro sagrado, nos exhorta de que jamás tenemos que llegar al suicidio. En el Sura 295 dice que no os destruyáis con vuestras propias manos. Y en el Sura 4, aleya 29 dice, no os matéis vosotros mismos. Jamás. Y si Dios, que es el Dios de atributos divinos, y uno de sus atributos es ser chuyá, valiente, entonces Él exhorta la valentía y en ese momento dice, jamás lleguen al suicidio. Quiere decir que el suicidio no es algo de valiente. Al contrario, es un acto de cobardes. Entonces yo le seguí insistiendo al taxista y le dije, usted no es cobarde, usted es valiente. Porque con toda la poca plata que recoge hoy, tiene que afrontar los problemas de sus hijos, de su esposa, de su madre, de las deudas, de los recibos de energía, de agua, de gas, de acueducto, de energía, de teléfono. Todos esos problemas los afronta y llega y lo asume. Eso es ser valiente. Una madre que está buscando trabajo y no consigue, pero afronta las dificultades con problemas, presta, se endeuda. Eso es ser valiente. Pero una persona que rápidamente, que ya se siente un poquito endeudado, ya quiere matarse. Una persona que ya se siente un poco abandonado porque lo dejaron sola. ¿Cuántas personas se han quedado sola? Una madre que se ha vuelto matrona, un padre que se ha vuelto jefe del hogar porque su mujer lo dejó y lo abandonó y dejó a sus hijos solos. Y él siguió adelante. Y ella siguió adelante con esos hijos. Eso es valor. Pero imaginen que si esa mujer dijera, no, yo no aguanto más. Se mata a ella, mata a sus hijos o deja a sus hijos ahí sola y se mata y se suicida. Eso es ser valiente. Eso es cobardía porque Dios le está diciendo, Dios es el que le da la vida a cada uno de nosotros. Y Él no ha tomado la decisión todavía de quitársela. Quien quita la vida es Dios, no el ser humano, no uno mismo. Hombre, vamos hasta en la parte del conocimiento de la ciencia, de la medicina. Un médico, cuando determina lo más bonito de un médico, es decir, no, yo tengo que darle un día más de vida a una persona. Alguien de 120 años le hacen de que corazón abierto, porque ellos los entiendo. Es para decir de que haciéndole una operación de corazón abierto a esa persona de 140, 150, puede durar 2, 3 días o un mes más. Y para ellos saben valorar qué es la vida. Un médico sabe valorar. Entonces, ese sentido. En la religión se han unido todos y dicen no a la eutanasia, porque es que estamos diciéndole a Dios, no, ya, tú no estás dando la vida, yo no quiero, ya estoy cansado. No, Dios dice cuándo, no el ser humano.
Eso por una parte. Entonces, el suicidio es de cobardes. Pero ahí yo no termino. Como sociólogo no puedo decir y terminarlo tan fácilmente que el suicidio es de cobarde en una forma teológica. No, sigámoslo y unamos la teología con la sociología. Sí, el suicidio es de cobarde, pero ¿quién hace que llegue a ese punto tan duro, a la cobardía, al miedo? La cobardía es miedo. Yo cuando viene un perro grande, de esos con calidad, que son fuertes, frente a un perrito pequeño, el perro le da tanto miedo, mete la cola y si es de tirarse en un abismo, se suicida solito por miedo de enfrentar a ese perro tan grande. Entonces el miedo es un causante del suicidio. ¿Y quién genera el miedo? ¿Por qué nosotros llegamos con tanto miedo? Y siguen el suicidio día a día. Entonces, uno de los factores grandes del suicidio, sabiendo que es el miedo, voy a decir esos factores. El principal factor que da miedo hoy en día y que muchos llegan, que no tienen inestabilidad, no son estables realmente y llegan al suicidio, es porque gobiernos que hacen dar miedo, se creen que son los superpoderosos, son los grandes poderes, ¿saben? Ellos dicen que los seres humanos, ellos tienen hombres que vuelan con capas, son Aquaman, entran al agua y se pueden estar horas y horas y días debajo del agua sin nada. Hombres que pueden ponerse con telaraña y correr sobre los techos y sobre los edificios. Mujeres maravillas. Todos esos poderes grandes hacen intimidar y darle miedo al otro. Y uno dice, yo frente a un Superman, frente a un Aquaman, frente a un Flash, frente a todos esos poderes, ¿yo cómo puedo, no? Entonces, al verse tan impotente que genera miedo, eso causa los muchos gobiernos, estados hacen dar miedo y ese miedo ocasiona ese poder imaginario que crea en las mentes de los demás, hacen que llegue el suicidio a muchas personas. Pero lo más, como boomerang, lo más sorprendente, ese mismo que crea miedo dentro de él, de su pueblo, tiene miedo su pueblo y también genera dentro de su pueblo el suicidio. ¿Por qué? Porque ellos saben que ninguno de ellos puede volar. Puede ser Aquaman, puede ser Batman, puede ser Robin. Ninguno de ellos puede ser nada. Nada, nada. Entonces tienen miedo. Y por eso muchos de ese pueblo que se creen poderosos y generan el miedo dentro de su pueblo, los que saben la verdad, se suicidan. Usted ve esos países que son primermundistas, que están en lo más elevado, en los trenes eléctricos, los trenes, ellos o se tiran el ferrocarril para que un tren lo coja, o tiran a otro para que caiga el ferrocarril. Totalmente suicida, acto suicida. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que ellos no vuelan, que ellos no son Superman, no son nada, no, nada. Solo viven generando miedo. Ese es el causante. Otro causante de miedo y que al final llega al suicidio son las iglesias, nosotros, las iglesias, las religiones. ¿Por qué? Un ejemplo. Hace 3 días me tocó ir a saludar acompañar a una amiga católica al cementerio de su sepelio. Falleció. Cuando yo llego allá al cementerio, ya no estaba un católico dirigiendo, sino que había un evangélico cristiano dirigiendo la oración al final y generando miedo. Porque Cristo es el único que puede salvar. Tengan
temor a Dios, a Cristo, hacen dar que ese Satanás dentro de ellos, que genere miedo. Y ahora sí exhortando a que entren a su religión. Con miedo. Muchas religiones generan miedo para que la gente entre a la religión de ellos. Que sin ellos no van a ser salvos. Nadie puede ser salvo. Entonces ese miedo, y usted sabiendo que no es tan correcto y no es correcto realmente, y se siente que me protege porque ellos dicen que si yo no soy de ellos, entonces, ¿qué tengo? Tengo el infierno, tengo todo caído para mí. Esta vida es la otra, entonces yo me suicido. Que se adelante mi vida, adelante mi infierno, si ellos dicen. Como ellos dicen que yo no tengo esperanza para nada. Esas religiones, muchas religiones, generan el miedo. Y también el Islam. Lamentablemente muchos se han creído y hasta puede ser verdad. Dice que suicida si el Islam prohíbe matar a alguien o matarse a sí mismo o matar a otro. Nadie es capaz de decir, eso es cobardía. Que entró dos personas en un hotel o en un lugar y entonces como yo quiero matar a esos dos, pero él de una forma oculta meto bomba, meto explosivo para que ese hotel, ese edificio se explote y muera ese dos aunque mueran 1000. ¿Eso qué es? Esa es persona que cree en Dios, que tiene la esperanza de que llegará un día y que dice quien ha matado a una persona es como si fuese matado toda la humanidad. Quien crea a un musulmán que llegue a pensar eso está cometiendo un grave error porque lo que se va a encontrar es el infierno. Y lo que espera a esos dos que quiso asesinar, lo que va a encontrar es que esos dos pueden llegar al paraíso. Entonces, generan miedo las iglesias, los gobiernos y otra cosa que gobierna uno mismo entre la sociedad, corrompiendo la sociedad con operaciones comerciales. Los bancos generan miedo, pánico, estrés que hacen llegar al suicidio. Esas operaciones comerciales ilegales y usureras, haciendo usuras, cobrándole intereses a sus amigos, a sus hermanos, a sus parientes. Y usted que no puede pagar, provoquen la ruina de las personas. Personas que pierden casa, todo solo por intereses. Esa ruina de la sociedad, la injusticia, el desorden. Eso es lo que pasa. Generan miedo. El desorden social hace que llegue al suicidio. Muchos llegan al suicidio. Esa es una triste realidad. Triste realidad que debemos saber que no está bien. No se puede llegar a ese punto. Yo creo, para llegar a esta parte, así como un padre y una madre que tienen todo el derecho de que Dios le dio la vida a su niño y está en el vientre de la madre, ellos dicen, no, yo no lo quiero tener y abortan. Asimismo, llegan muchos, estando vivos ya mayores, se abortan. Yo digo se abortan porque es que usted está viviendo normal con deudas, con todo, pues que llegue otro y que haga lo que quiera, pero usted ¿por qué tiene que adelantar a los acontecimientos? No se adelante, no se adelante. Que sea Dios que tome su decisión o que sea otro, pero ¿por qué usted mismo? ¿Por qué quiere adelantarse? ¿Por qué se quiere abortar? ¿Por qué aborta? A las condiciones de Dios, a los principios divinos. Y lo otro, de todas esas personas, sea el gobierno, todo lo que oprimen, la injusticia social, las religiones que ya llegan que hacen dar tanto miedo y pánico y no enseñan el amor a Dios, es que a Dios no tienen que darle miedo. ¿Miedo de qué, Dios? Si Dios lo que nos da es misericordia, rahma, amor. ¿Por qué me tienen que generar que las religiones o vivir en la tierra me hace dar miedo? Al contrario, tengo que gozar, vivir la vida sabrosa, bonita, como nos enseña Dios en cada momento que yo respiro. Entonces, no hay que llegar a tener miedo a vivir
sino tener goce y amor al que nos da la vida, y es Dios omnipotente. Hay una enseñanza de un que solamente en ese momento se puede decir que se aceptó llegar al suicidio, pero no me voy a adelantar yo, voy a contarle la historia. Dicen que un padre le había enseñado mucho a su hijo y llegó un momento a su hijo, ya viejo, el padre le dijo al hijo, hijo, ¿qué pasa con todo lo que te he enseñado? Tú te veo que no estás tan fuerte, no has luchado realmente y tengo miedo de ti. Te voy a dar esta riqueza, pero con un compromiso. Si en 5 años tu riqueza se termina, quiero que llegues al suicidio. Tengo un cuarto para allá aquí en mi casa, un cuarto solamente para cuando tú estés ya sin dinero, sin nada, llegas a ese cuarto y llegas y te suicidas. Allá hay una mesa, hay todo, hay una soga, llegas y papá, yo como con todo lo que usted me está dando tanto mi generación como la generación de mis hijos y la generación de mis nietos. Yo cómo me voy a gastar ese dinero, ese es el compromiso, el pacto que hemos dicho. Ok, papá, usted dice y usted el pacto, nosotros somos hombres de palabra. Así pasó y los 5 años, toda la fortuna que le dio el padre, ese hijo se la acabó. Se terminó. Dijo, Dios mío, por Dios, yo cómo me terminé todo. Pero es verdad, lo que uno no ha trabajado realmente y son los padres, lo que uno hace es vender la casa o lo que sea, no sabe valorar eso. Dijo, pues tengo que cumplir lo último, es el pacto de mi padre de ir al lugar, a ese sótano, buscar y realmente abrió, estaba con candado, abrió ese cuarto, vio un banco, vio la soga, vio todo colgado, dijo, pues hasta aquí es, mi papá quiso que yo me suicidara en ese sentido porque desgasté todo el dinero, lo malgasté. Entonces, ¿qué más algo en esta vida? Se coloca la soga y en ese momento tira la banca y empieza a colgarse y cuando ve, Allahu Akbar, la soga, el padre la había dejado floja, cayó el cuerpo y la soga al piso. Y él, Dios mío, cuando ve, se tiene que correr porque viene de atrás de él un baúl lleno de oro y joyas preciosas. Y el padre en su carta decía, hijo, yo sabía que tú antes has durado mucho cuando no has trabajado realmente tu dinero y no has sentido el valor de la vida, el amor de la vida. Ahora, yo te lo digo, en este momento vuelve a hacer tu nueva vida. Estos son 3 veces la riqueza que te había dejado. Pero yo sabía que tú todavía, si no has pasado la vida completamente de dificultades, de todo, no gozarás. Pero hoy, desde este momento, empezarás a gozar lo que es realmente lo bello de la vida. Pero yo nunca pensé y jamás llegaré a imaginarte que mi hijo perdiera la vida en un suicidio, como para suicidarse. Estos son enseñanzas islámicas y enseñanzas muy antiguas de muchas cosas. El suicidio es lo peor que se puede dar en una vida. La vida hay que gozarla, amarla, quererla, disfrutarla. No esperemos disfrutarla dentro de 1 año, en 6 meses. No, disfrutarla cada día. Si hoy estoy enfermo y me sané, en la tarde disfrutemos ese día que estuve enfermo y que hoy estoy alentado. En cada momento de la vida disfrutarlo. No esperemos la próxima semana. La próxima semana es de Dios, mañana es de Dios y un día y 1 hora después es de Dios. Lo único que nos pertenece es el ahora, el que ya estoy respirando. Vivir en esta vida como que si fuésemos a morir mañana y en la otra como que si fuésemos a morir, no fuésemos a morir jamás. Entonces, vivir en esta vida realmente como que si uno nos vamos a ir, ya, vive en esta vida así, vive en esta vida, haz cosas para toda una eternidad de 100 años, pero en la otra dice, no, yo me tengo que ir lo más pronto, yo sé que me voy a ir mañana mismo, vivir así, en cada momento disfrutarla con amor, no creer y no se crean
que nosotros vivimos que hay dos fuerzas, Satanás y Dios. La única fuerza que hay es Dios, y Dios es lleno de misericordia. Lo otro es el demonio que está aparte y es débil, tiene el infierno ganado. Nosotros estamos llenos de misericordia y de perdón para empezar una nueva vida. Jamás llegar y pensar en el suicidio. En ningún momento, en ninguna causa, tenemos que estar viviendo y jamás abortar. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asrina al insana la fi khus illa ladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.